Buenas tardes, bienvenidos. Desde la sección de Cardiología Geriátrica hemos impulsado este Cardio-TV que se titula Cuestiones difíciles en el paciente muy mayor anticoagulado. Tenemos respuestas para todo. Estamos con tres grandes expertos y amigos, que son el doctor Lorenzo Fácila, que es cardiólogo clínico del Hospital General Universitario de Valencia y presidente de la Sociedad Valenciana de Cardiología, con el doctor Sergio Raposeiras, cardiólogo clínico del Complejo Universitario de Vigo, y por último con el doctor Aníbal García Sempere, investigador de la Unidad de Investigación en Servicios Sanitarios en Fisabio, Valencia. Empezaremos con el doctor Fácila, que nos hablará, iremos desgranando el chat SBASC y analizando cuáles son las comorbilidades más prevalentes en el paciente mayor. Bienvenido, Lorenzo. Gracias. Empezaremos con una pregunta para Lorenzo. Yo quería preguntarte, todos sabemos que la hipertensión arterial está presente en más del 90% de los pacientes octogenarios con fibrilación auricular y me preguntaba qué dificultades te puedes encontrar a la hora de anticoagular a este tipo de pacientes. Sí, Clara, como has comentado, casi todos los pacientes con fibrilación auricular tienen hipertensión. Y es muy importante que el control de la hipertensión sea adecuada, porque lo que hemos visto es que si los pacientes tienen tensiones muy altas o muy bajas, se incrementa el riesgo de sangrado o el riesgo de ictus, como vemos en la diapositiva. Por tanto, en un paciente hipertenso con fibrilación auricular, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debe tener un tratamiento adecuado de la presión arterial, que evite las crisis de hipertensión y que evite las hipotensiones que pueden provocar caídas y las caídas hemorragias severas y graves en este paciente. Y el segundo aspecto muy importante es que debemos de favorecer el uso de los inhibidores del sistema renina-angiotensina como tratamiento específico de la hipertensión en el paciente con fibrilación auricular. Por otro lado, también en cuanto a la diabetes, se ha descrito que hasta un 30-40% según series de los pacientes mayores con fibrilación auricular la tienen. ¿Tú crees que influye de alguna manera la presencia de la misma en la prescripción de la anticoagulación en estos pacientes? Pues mira, Clara, como bien has dicho, casi un 40%, dependiendo de los ensayos clínicos, incluso hay algún ensayo clínico que hasta el 60% de los pacientes incluidos eran diabéticos y más frecuentemente en pacientes más ancianos. Lo que hemos visto es que estos pacientes, sobre todo de larga evolución, tienen más riesgo de presentar episodios de ictus y, por tanto, estos pacientes deben estar anticoagulados y forma parte del chat-BAS, la diabetes. ¿Cuál es el problema de estos pacientes? Que no sabemos o que no hay ensayos clínicos dirigidos en pacientes diabéticos concretos, pero tenemos datos de metaanálisis. Por ejemplo, está el metaanálisis publicado por PATI, que vemos que los pacientes, tanto tratados con anticoagulantes de acción directa, siendo diabéticos, también se reduce mucho la incidencia de ictus con respecto al tratamiento con warfarina. En pacientes diabéticos, también sabemos que en pacientes no diabéticos, pero más concretamente en estos, aún lo reducen aún más. E incluso siendo suficientemente seguros como para utilizarse. Es decir, que el paciente diabético es un paciente de alto riesgo de presentar ictus y los anticoagulantes de acción directa en estos pacientes se benefician más y son al menos igual de seguros que el paciente no diabético. Y por último, en los pacientes que tienen insuficiencia renal moderada severa con filtrados glomerulares muy bajos, ¿cuál es tu experiencia en este sentido? Bueno, en general el paciente anciano, casi todos los pacientes que tratamos habitualmente tienen alguna afectación de la función renal. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que estos pacientes tienen más riesgo de sangrado que los que no tienen enfermedad renal. Por tanto, tenemos que ser muy cautelosos con ello. En el paciente anciano, además, progresa más rápidamente la enfermedad renal y, por tanto, tenemos que tenerlos mejor controlados y ajustados muy bien su dosis de fármaco que le pertenece. Así, por ejemplo, el rivaroxaban o doxaban, que son los que se toman uno al día, son los que más sencillo es su ajuste, porque solamente es necesario ajustar por la función renal y el edoxaban también por el peso. También tenemos que tener en cuenta que esos pacientes deben de controlarse la función renal
cada cierto tiempo, y hay una fórmula que lo dicen las guías, que dividimos el filtrado por debajo de 10, o sea, entre 10, dividimos el filtrado entre 10, y nos dice el número de meses que tiene que pasar entre los controles. Por ejemplo, un paciente que tiene un filtrado de 50, pues cada 5 meses habría que hacerle un control. En el paciente con enfermedad renal, la eficacia y seguridad es similar o incluso mejor el uso de anticoagulantes de acción directa que el de warfarina. Por tanto, no tenemos que tener ningún problema para utilizarlos y seguramente en este subgrupo de pacientes con enfermedad renal, incluso aunque sea anciano, el uso de anticoagulantes de acción directa beneficie no solo al riesgo de sangrado, sino también a la prevención del ictus, sino también a la progresión de la enfermedad renal, porque se ha visto también que hay una nefropatía, llamamos nefropatía inducida por warfarina, puede producir calcificación de las arterias o incluso hemorragias intraglomerulares, y que con anticoagulantes de acción directa se han visto que esta nefropatía es menor y los pacientes progresan menos o más lentamente a una enfermedad renal más avanzada. En general, por encima de filtrado, por encima de 15, la experiencia es muy amplia, porque muchos de estos pacientes, sobre todo ancianos, tienen este tipo de filtrados y es bastante segura el uso de anticoagulantes de acción directa. Pues muchísimas gracias, Lorenzo. Es de gran utilidad todo lo que nos has comentado. Vamos a dar paso al doctor Raposeiras. Sergio, bienvenido. Muchas gracias. Hace unos meses publicaste un artículo muy interesante de nonagenarios con fibrilación auricular, un análisis retrospectivo de vuestra gran cohorte de datos. ¿Nos podrías resumir los principales hallazgos de vuestro estudio? Pues sí, bueno, antes de nada decir que este estudio surge de una duda clínica, que teníamos 2 residentes de nuestro servicio, una ya era residente de 5º año, la otra era una residente de 3er año, y justo sus abuelas, por los mismos meses, aparecieron con fibrilación auricular. Una tenía 96 años, otra 94 años, y la verdad es que ellas no tenían claro si anticoagular o no anticoagular a sus abuelas, porque decían que tenían muy buena vida, pero que claro, el riesgo de sangrar, que ellas estaban muy bien. Entonces quisimos ver lo que pasaba en nuestra población con esos pacientes, y entonces planteamos un registro, que en este caso es un registro multicéntrico, en donde pues, se coordinó desde Vigo, pero participaron también León y Huelva, y se incluyeron un total de 1.750 pacientes con fibrilación auricular no valvular mayores de 90 años. Entonces, son varios los hallazgos así que son curiosos de los datos que tenemos, ¿no? Por un lado, pues vimos que el 30% de esos pacientes no recibía anticoagulación, que es un porcentaje alto, pero que ya había algún otro estudio publicado a nivel internacional que incluso tenía unos porcentajes más elevados. Por otro lado, vimos que de los que se anticoagulaban con Sintrom, hasta el 60% estaba con tiempos fuera de rango terapéutico, más del 70%, con lo cual, pues bueno, indica un grado subóptimo de anticoagulación. Y en relación con los que se anticoagulaban con anticoagulantes de acción directa, el 40% lo hacían en unas dosis que no eran las dosis recomendadas por las agencias de los medicamentos, ¿no? Que incluso nosotros en el paper habíamos utilizado la palabra de dosis inapropiadas, pero el revisor nos corrigió de no utilizar la palabra inapropiada, porque en esta población no está claro si eso es apropiado o no apropiado, porque apenas hay estudios que lo vengan a documentar en pacientes mayores de 90 años, ¿no? Entonces, al final utilizamos la palabra dosis no recomendada por las agencias de los medicamentos. Y luego el resultado que era principal del estudio es que analizamos como endpoint lo que ocurría con un endpoint de seguridad, que era mortalidad y eventos isquémicos, y un endpoint de seguridad, que era eventos hemorrágicos. Y vimos que en comparación con no anticoagular, el Sintrom no reducía la mortalidad ni los eventos isquémicos, a diferencia de los anticoagulantes de acción directa, que sí que mostraron un beneficio. Y en relación con los sangrados, tanto los antagonistas de vitamina K como los anticoagulantes de acción directa, los dos se asociaron con mayor tasa de sangrados, si bien el resultado fue significativo en el caso de antagonistas de la vitamina K, y en el caso de los anticoagulantes de acción directa mostró una tendencia hacia la significación, pero sin alcanzar valores menores de 0,05, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, por otro lado, recuerdo que en diciembre, a raíz de una conversación telefónica que tuvimos, surgió una idea común para poner en marcha un proyecto desde la sección, en colaboración también con servicios de geriatría, que se llamará FA90. Quería que nos comentaras un poco pues, esta idea y un poco los objetivos, el diseño. Bueno, este es un proyecto mucho más ambicioso, ¿no? En donde pues, el alma mater eres tú, ¿no?
Y aquí lo que se trata de analizar es de forma prospectiva. Nuestro trabajo era de forma retrospectiva. Este va a ser un estudio prospectivo que incluye a pacientes mayores de 90 años diagnosticados de FA, tanto en servicios de cardiología como en servicios de medicina interna, y en donde se pretende hacer un análisis no solo centrado en las características basales clásicas, sino que se pretende hacer una valoración geriátrica integral mucho más amplia, ¿no? En donde incluye aspectos relacionados con la fragilidad, pero también con el estado cognitivo, el estado nutricional, el grado de dependencia, el nivel de polifarmacia. Vamos, un estudio muy completo que durante 6 meses pretende recoger los datos de esos pacientes y luego se pretende hacer un seguimiento hasta 3 años, ¿no? Entonces, yo creo que se nos va a proporcionar mucha información y sobre todo teniendo en cuenta que cada vez más el porcentaje de pacientes mayores de 90 años que va a tener fibrilación auricular va a ser mayor, o esperemos que sea mayor, ¿no? Porque la esperanza de vida sigue creciendo y por tanto pues va a aportar mucho conocimiento científico a ese nivel, ¿no? Y por último, con tu experiencia, ¿qué mensajes darías para la anticoagulación en los pacientes muy mayores con fibrilación auricular? ¿O qué mensajes les diste a tus residentes con sus abuelas nonagenarias? Hombre, nosotros después de los resultados que tenemos en este estudio, que eran de los 3 centros y los resultados fueron concordantes tanto en Huelva como en León y Vigo, es que cuando tienes que anticoagular, cuando tienes a un paciente nonagenario hay beneficio claro de anticoagular y ese beneficio neto, cuando haces un balance entre eventos embólicos y eventos hemorrágicos, es mucho más favorable para los anticoagulantes de acción directa que para el Sintrom. Probablemente porque en relación con el Sintrom hay un mucho peor control en cuanto al tiempo narcoterapéutico y muchas veces nos tenemos a conformar con valores bajos, ¿no? De tal forma que dicen, mira, tiene 96 años, pero tiene un INR de 1,7. Bueno, está bien, está bien. Entonces yo creo que por ahí va, porque la mayor parte de los pacientes estaban con valores bajos de INR, ¿no? Entonces el mensaje es que el beneficio neto es claro en cuanto a anticoagular y sobre todo es claro para los anticoagulantes de acción directa. Pues muchas gracias, Sergio. Vamos a pasar al doctor Aníbal García Sempere. Y bueno, Aníbal, queríamos preguntarle, bueno, bienvenido, lo primero. Muchas gracias. Tenemos mucha inquietud e interés en que nos expliques qué es el Big Data y qué nos aporta en la investigación biomédica. Sí, bueno, en el caso de la Comunidad Valenciana, nuestro Big Data, nosotros preferimos llamarle Real World Data, aunque hay bastante ambigüedad en el uso de los términos, pero nosotros normalmente entendemos Big Data más como las búsquedas de Google, un tipo de información más desestructurada, pero también se le llama Big Data, el dato que trabajamos nosotros, que básicamente son los datos que provienen del Sistema Integrado de Información Sanitaria de la Comunidad Valenciana, que nos aporta una información completísima sobre prácticamente los 5 millones de habitantes de la Comunidad Valenciana en cuanto a toda su jornada cuando acude al sistema sanitario. Tenemos información sobre ingresos, urgencias, historia clínica electrónica ambulatoria, datos de prescripción, dispensación, registro de mortalidad, sistema de información poblacional y un montón de bases de datos como la de cáncer, enfermedades raras, etcétera. Y esto nos permite montar grandes cohortes de pacientes que podemos seguir durante muchos años. Un poco en la línea de lo que comentaba Sergio, esto permite obtener información que muchas veces no se captura en los ensayos clínicos porque no tiene suficiente seguimiento o suficientemente número de pacientes como para detectar eventos de baja incidencia. Entonces, este tipo de información pues, permite analizar muchas cosas. En nuestro caso nos centramos en farmacoepidemiología y miramos sobre todo cuáles son los patrones de manejo farmacoterapéutico de los pacientes en la Comunidad Valenciana, cuál es el grado de adecuación de la prescripción o de la práctica clínica a las recomendaciones de las guías de práctica, cuál es la adherencia a los medicamentos en práctica clínica real, que en este tema también es interesante, sobre todo con el surgimiento de los anticoagulantes de acción directa, a los que había un cierto temor por si la gente era menos adherente, ¿no? que a los VKA, etcétera, o a los resultados clínicos de las diferentes estrategias terapéuticas. ¿Y habéis visto si existen diferencias con este tipo de información entre los departamentos de, bueno, en tu caso trabajas en la Comunidad Valenciana, de salud de la Comunidad Valenciana en el inicio de la anticoagulación en estos pacientes? Pues sí, hicimos un estudio que ya tiene unos añitos porque fue un estudio que comprendía pacientes que iniciaban con anticoagulantes orales, pacientes con fibrilación atrial no valvular en los diferentes departamentos de la Comunidad Valenciana. Y entonces es un estudio en el que vimos que en 21.879 pacientes que tenían una media de edad de 75 años, por lo tanto había un
un grupo de pacientes ancianos bastante notable, había una gran variabilidad por departamento. En la gráfica que veréis un poco el porcentaje de inicios con VKA y con anticoagulantes de acción directa por departamento, y se ven diferentes patrones, desde departamentos donde prácticamente no penetran los anticoagulantes de acción directa como medicamento de elección para el inicio de terapia, frente a otros departamentos donde más del 50% de pacientes pueden llegar a iniciar con anticoagulantes de acción directa. Por lo tanto, se aprecia una variabilidad muy notable por departamento que no se explica por las características de los pacientes. ¿Y habéis analizado si los pacientes que inician antagonistas de la vitamina K están bien controlados, mejor controlados, regular controlados? Sí, también en 2015 hicimos un estudio para ver un poco cómo estaban los pacientes tratados con Sintrón. En este caso, quitamos los de warfarina porque es un tipo de paciente donde tenemos a veces problemas de seguimiento, porque puede ser un paciente mayoritariamente extranjero, etcétera. Entonces, a veces no tenemos todas sus determinaciones, etcétera. Nos centramos en Sintrón y miramos de 22.629 pacientes tratados con Sintrón en Comunidad Valenciana en 2015, cuál era un poco la calidad del control de INR, ¿no? Mirando sus cifras de tiempo farmacoterapéutico o el porcentaje de terminaciones de INR en rango. Y lo que vimos es que durante este año, pues el TTR medio fue del 63%, el porcentaje de determinaciones con un control subóptimo, es decir, con un TTR inferior al 65%, estuvo alrededor del 50%, y cuando miramos por género vimos que sistemáticamente las mujeres, aunque numéricamente no era una diferencia muy grande, pero sí que era sistemática, tenían un peor control de la anticoagulación en los pacientes tratados con INR. Luego, cuando miramos factores asociados a estar peor o mejor controlados, sí que vimos que los pacientes de mayor edad, mayor renta o aquellos que acudían al cardiólogo o al neurólogo durante el año tenían una mayor probabilidad de estar bien anticoagulados en el año. Muy interesante lo que comentas. Ya te hago una última pregunta y ya con esto terminamos. Respecto a la adherencia, ¿habéis analizado diferencias en cuanto a la adherencia si inicias una VK o una COD? Sí, nosotros realizamos un estudio en el periodo 2011-2015 donde seguimos a 38.000 pacientes que iniciaban con anticoagulantes orales para ver un poco cuál era la adherencia al tratamiento en ese primer año. Y lo que obtuvimos es que tanto para los anticoagulantes de acción directa como para VK, Sintrón en este caso, la adherencia fue de alrededor del 95%. Este es un dato que es superior al que obtienen los estudios que solamente utilizan información de dispensación, información de las recetas que recoge el paciente. Nosotros pudimos utilizar información de prescripción y dispensación y así pudimos obtener un estimador más preciso que de una visión mejor de la adherencia de estos pacientes a los anticoagulantes orales. Muy interesante todo lo que has comentado. Bueno, pues nada, con esto finalizar el CardioTV. Agradecer a los tres vuestra excelente presentación, acotada en el tiempo, y espero que haya sido de gran utilidad para todos los que veáis este CardioTV, que espero que sean muchas personas. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Un placer, gracias. Gracias.